Desde los primeros rayos del amanecer en aquella fatídica mañana en Jerusalén, el aire ya estaba cargado de una tensión palpable que se extendía por las estrechas calles empedradas. Lo que muchos desconocen es que la crucifixión, lejos de ser un simple método de ejecución, era un elaborado ritual romano diseñado para infligir la máxima humillación pública. Los eventos que precedieron a este momento crucial en la historia de la humanidad comenzaron mucho antes del alba, en un jardín llamado Getsemaní, donde las sombras de los antiguos olivos fueron testigos silenciosos de una traición que cambiaría el curso de la historia. La noche anterior, mientras la ciudad dormía, los altos sacerdotes del Sanedrín ya habían puesto en marcha una serie de acontecimientos que revelarían las intrincadas redes de poder y política que existían en la Jerusalén del siglo I. Pocos saben que la decisión de ejecutar a Jesús no fue tan simple como nos han contado. Los romanos, conocidos por su pragmatismo, generalmente preferían mantener la paz en sus territorios ocupados, y la muerte de un líder religioso local podría desencadenar disturbios indeseados. Lo que hace esta historia aún más fascinante es que la crucifixión era considerada la forma más degradante de ejecución, reservada específicamente para los no ciudadanos romanos y los criminales más despreciables. El proceso comenzaba con un ritual de humillación pública que pocos historiadores mencionan. El condenado era despojado de su ropa y forzado a cargar la horca, la viga horizontal de la cruz, que pesaba aproximadamente 100 libras. Este detalle particular nos ayuda a entender mejor por qué Simón de Cirene fue obligado a ayudar en el camino. El camino hacia el Gólgota, también conocido como el lugar de la calavera, era mucho más que una simple ruta de ejecución. Los romanos, maestros en el arte de la intimidación pública, habían diseñado cuidadosamente este recorrido para maximizar el impacto psicológico tanto en el condenado como en los espectadores. Las calles estrechas y serpenteantes de Jerusalén, que hoy conocemos como la Vía Dolorosa, fueron elegidas estratégicamente para que el mayor número posible de personas pudiera presenciar el espectáculo de humillación. Lo que pocos registros históricos mencionan es el papel crucial que jugaban los verdugos romanos en este proceso. Estos no eran simples ejecutores, sino especialistas entrenados en el arte macabro de prolongar el sufrimiento mientras mantenían a la víctima consciente el mayor tiempo posible. Conocían con precisión anatómica dónde colocar los clavos para evitar que el soco, la pérdida de sangre, provocaran una muerte prematura. La flagelación previa, realizada con el flagrum taxillatum, un látigo con múltiples correas de cuero que tenían incrustados fragmentos de hueso y metal, estaba científicamente calculada. Los verdugos sabían exactamente cuántos azotes podía soportar un hombre antes de perder el conocimiento o morir. Este conocimiento no era casual, era el resultado de siglos de perfeccionamiento de sus métodos. El aspecto más sorprendente que rara vez se menciona es el sistema hidráulico del cuerpo humano durante la crucifixión. La posición en la cruz creaba un ciclo terrible de asfixia y dolor. Cada vez que el crucificado intentaba respirar, los testimonios históricos nos revelan un detalle escalofriante que a menudo se pasa por alto: el momento exacto de la colocación de la corona de espinas. No era una simple corona como se representa en el arte religioso, sino que estaba hecha de la rama de la Cyzipus spina Christi, una planta común en Jerusalén cuyos espinos podían penetrar hasta 1 pulgada de profundidad. Los soldados romanos, en su burla cruel, no solo la colocaron sobre su cabeza, sino que la presionaron repetidamente, causando heridas profundas que provocaban un sangrado constante. El vino mezclado con mirra que se ofrecía a los condenados no era un acto de misericordia como muchos creen. Esta mezcla tenía propiedades narcóticas que adormecían levemente el dolor, no por compasión, sino para prolongar la agonía evitando que el shock llevara a una muerte prematura. Jesús, según los registros, rechazó esta bebida, un detalle que los estudiosos interpretan como su decisión consciente de experimentar el sufrimiento en su totalidad. Lo que hace este momento particularmente extraordinario es el contexto astronómico que pocos conocen. Los registros históricos hablan de un oscurecimiento del cielo durante 3 horas, y los astrónomos modernos han estudiado la posibilidad de un eclipse solar en ese momento. Sin embargo, dado que la Pascua judía siempre ocurre durante la luna llena,
Un eclipse solar habría sido astronómicamente imposible, añadiendo otra capa de misterio a los eventos de ese día. El aspecto más intrigante que pocos conocen es el procedimiento romano para certificar la muerte en una crucifixión. El crurifragio, la práctica de romper las piernas de los crucificados, no era un acto de misericordia adicional como algunos han sugerido, sino un método preciso para acelerar la muerte cuando era necesario. Los soldados romanos, siguiendo el protocolo estricto, debían romper las piernas de los condenados para impedir que pudieran impulsarse hacia arriba para respirar, causando una asfixia rápida. Lo que hace este momento particularmente significativo es el hecho de que a Jesús no le rompieron las piernas, como era costumbre. Los registros indican que cuando los soldados se acercaron a él, ya había fallecido, un detalle que los expertos médicos modernos consideran inusual, dado que la muerte por crucifixión generalmente tardaba mucho más tiempo. Este detalle aparentemente menor tiene profundas implicaciones tanto históricas como teológicas. El proceso de descender un cuerpo de la cruz era igualmente meticuloso y estaba sujeto a estrictas regulaciones romanas. Lo que pocos saben es que se requería un permiso especial de las autoridades romanas para retirar el cuerpo, un privilegio que normalmente se negaba, dejando los cuerpos expuestos como advertencia. El hecho de que José de Arimatea obtuviera este permiso de Pilato sugiere conexiones políticas significativas, que rara vez se exploran en las narrativas tradicionales. Los procedimientos de embalsamamiento judíos de la época eran increíblemente detallados y precisos, algo que raramente se menciona en las narraciones tradicionales. La mezcla de mirra y aloes que se utilizó, aproximadamente 100 libras según los registros, era una cantidad extraordinaria que solo se usaba en los enterramientos de la realeza. Este detalle nos da una idea del profundo respeto y la consideración que tenían por Jesús aquellos que se encargaron de su sepultura. Lo que hace este momento particularmente fascinante es el ritual de preparación del cuerpo. El proceso requería un conocimiento profundo de las tradiciones judías de enterramiento, que dictaban procedimientos específicos para lavar y preparar el cuerpo. Sin embargo, debido a la proximidad del Sabbat, estos rituales tuvieron que realizarse con una rapidez inusual, creando una situación única en la que las costumbres tradicionales tuvieron que adaptarse a las circunstancias apremiantes. El sepulcro mismo tiene características arquitectónicas que pocos conocen. Era una tumba nueva, tallada en la roca sólida, un tipo de construcción que era extremadamente costosa y típicamente reservada para las familias más adineradas. La piedra circular que se utilizó para sellar la entrada pesaba aproximadamente 2 toneladas, y requería varios hombres para moverla, utilizando un sistema de poleas y ranuras que los arqueólogos han encontrado evidencia en tumbas similares de la época. Los protocolos de seguridad romanos para vigilar una tumba sellada eran extraordinariamente estrictos. La custodia romana asignada operaba en turnos de 4 horas, con un mínimo de 4 soldados por turno, cada uno posicionado estratégicamente para mantener una vista de 360 grados del área. Lo que pocos saben es que estos soldados no solo vigilaban la tumba, sino que también mantenían un registro detallado de cualquier actividad inusual, una práctica estándar en todas las operaciones militares romanas. Las consecuencias para un soldado romano que fallaba en su deber de vigilancia eran severas, llegando incluso a la pena capital. Este hecho hace aún más intrigantes los eventos que siguieron. Los registros indican que estos soldados experimentados, entrenados para mantener la calma en las situaciones más extremas, fueron encontrados en un estado de shock y terror absoluto en la mañana del tercer día. El sello romano colocado en la tumba no era un simple trozo de cera como muchos imaginan. Era un elaborado sistema de seguridad que incluía múltiples capas de cuerdas y arcilla sellada con el emblema oficial del gobierno romano. Romper este sello era considerado un acto de traición contra el imperio, castigable con la muerte inmediata. La sofisticación de este sistema hacía prácticamente imposible manipular la tumba sin dejar evidencia. El descubrimiento de la tumba vacía en las primeras horas del domingo desafía todas las explicaciones convencionales de la época. Los registros indican que las mujeres llegaron cuando apenas comenzaba a clarear,
Un detalle significativo porque durante este periodo del año en Jerusalén, el amanecer ocurría aproximadamente a las 5:20 de la mañana. La precisión de este momento es crucial porque los cambios de guardia romana se realizaban exactamente a las horas establecidas, y este horario coincidía con el periodo más vigilado del día. Lo que hace este momento particularmente extraordinario es la condición en que se encontró el lienzo funerario. Los expertos en textiles antiguos señalan que la posición de las telas, descritas en los registros históricos, sugiere que el cuerpo no fue removido de ellas, sino que las atravesó, dejándolas en una posición que deshacía las leyes físicas conocidas. Las vendas de lino, empapadas en especias y resinas que se habían endurecido, mantenían la forma del cuerpo pero estaban vacías. La reacción de las autoridades romanas y judías ante estos eventos revela detalles fascinantes que raramente se discuten. El Sanedrín, conocido por su meticulosa documentación de todos los procedimientos legales, guardó un silencio sin precedentes sobre estos eventos. Los registros romanos, normalmente detallados en extremo cuando se trataba de incidentes de seguridad, muestran una ausencia notable de investigación formal sobre la desaparición de un cuerpo bajo custodia militar. Los guardias romanos, estos veteranos de batalla curtidos en 1000 contiendas, experimentaron algo tan extraordinario que los dejó en un estado que sus superiores nunca habían presenciado antes. Los informes indican que estos hombres, entrenados para mantener la calma incluso ante la muerte, mostraban señales de un terror tan profundo que contradecía completamente su riguroso entrenamiento militar. Sus testimonios, aunque fragmentados en los registros históricos, hablan de un fenómeno que no pudieron explicar con su vasta experiencia en combate. Lo más intrigante es cómo las autoridades manejaron la situación posteriormente. En lugar de ejecutar a los guardias por abandonar su puesto, como dictaba el protocolo militar romano, se produjo un encubrimiento elaborado que involucró grandes sumas de dinero. Los registros indican que los miembros del Sanedrín pagaron lo que equivaldría hoy a una pequeña fortuna para silenciar lo que estos soldados habían presenciado. Este tipo de soborno a oficiales romanos era extremadamente inusual y arriesgado, lo que sugiere que lo que necesitaban ocultar era extraordinariamente significativo. Los testimonios de los primeros testigos presentan una anomalía histórica fascinante. En la cultura de la época, el testimonio de las mujeres no era considerado válido en los tribunales. Sin embargo, los registros más antiguos insisten en que fueron mujeres las primeras testigos del sepulcro vacío. Si alguien hubiera estado fabricando esta historia, habría sido más lógico colocar a respetados miembros masculinos de la comunidad como primeros testigos. La transformación de los seguidores de Jesús representa uno de los enigmas psicológicos más fascinantes de la historia. En cuestión de días, estos hombres pasaron de estar escondidos y aterrorizados a proclamar públicamente algo que les costaría la vida. Los registros históricos muestran que estos individuos, en su mayoría pescadores y recaudadores de impuestos sin educación formal, de repente comenzaron a desafiar abiertamente a las autoridades religiosas y políticas más poderosas de su tiempo. Lo que hace este cambio particularmente intrigante es que ocurrió en el mismo Jerusalén donde se había llevado a cabo la crucifixión. Si hubiera sido una fabricación, lo lógico habría sido comenzar esta predicación en lugares distantes donde los hechos no pudieran ser verificados fácilmente. Sin embargo, estos hombres comenzaron su testimonio en el epicentro de los acontecimientos, donde cualquier falsedad podría ser fácilmente desmentida por miles de testigos presenciales. Los registros históricos nos revelan un detalle sorprendente. Ninguna autoridad de la época intentó presentar el cuerpo de Jesús para desmentir las afirmaciones de la resurrección. En una sociedad donde la crucifixión era un espectáculo público y los cuerpos de los ejecutados eran frecuentemente dejados expuestos como advertencia, la ausencia del cuerpo se convirtió en un silencioso testimonio que las autoridades no pudieron contradecir. El comportamiento de Jacobo, el hermano de Jesús, merece especial atención. Los registros indican que era escéptico de las afirmaciones de su hermano durante su ministerio. Los registros históricos muestran que Jacobo, originalmente un escéptico de las afirmaciones mesiánicas de su hermano, experimentó una transformación radical que lo llevó a convertirse en uno de los líderes más respetados de la Iglesia primitiva en Jerusalén.
Este cambio es particularmente significativo desde una perspectiva psicológica, ya que los hermanos suelen ser los críticos más duros, especialmente en asuntos de pretensiones religiosas. El impacto de estos eventos en la sociedad jerusalemita fue inmediato y profundo. Los registros indican que miles de judíos, profundamente arraigados en sus tradiciones milenarias, comenzaron a reunirse en el primer día de la semana en lugar del Sabbat tradicional. Este cambio cultural masivo ocurrió en una sociedad extremadamente conservadora donde las tradiciones religiosas estaban entretejidas en cada aspecto de la vida diaria. El aspecto más sorprendente fue la reacción de la clase sacerdotal. Muchos sacerdotes, según los registros en el libro de los Hechos, abandonaron sus privilegiadas posiciones para unirse al movimiento naciente. Esto es particularmente notable porque los sacerdotes no solo arriesgaban su estatus social, sino también su sustento económico y la seguridad de sus familias. La evidencia arqueológica ha revelado detalles fascinantes que corroboran aspectos específicos de esta historia. Las excavaciones en Jerusalén han descubierto tumbas del primer siglo que coinciden exactamente con las descripciones del sepulcro. Las excavaciones arqueológicas en Jerusalén han revelado un patrón fascinante de tumbas del primer siglo que coinciden con los registros históricos del sepulcro de Jesús. Estas tumbas comparten características específicas: un banco funerario tallado en la roca, una piedra circular de sellado y un sistema de ranuras para facilitar el movimiento de esta piedra. Lo más intrigante es que estas tumbas muestran evidencia de haber sido utilizadas por familias adineradas, lo que corrobora los registros sobre José de Arimatea. El impacto socioeconómico de estos eventos en Jerusalén fue profundo y duradero. Las primeras comunidades cristianas establecieron un sistema de apoyo mutuo sin precedentes en la sociedad antigua. Los registros indican que establecieron un sistema de distribución de recursos que desafiaba las normas sociales establecidas, cruzando barreras de clase y etnia que eran prácticamente infranqueables en aquella época. Lo que hace este periodo particularmente extraordinario es la velocidad con la que estas nuevas comunidades se expandieron. En una era sin medios de comunicación masiva, el mensaje se propagó con una rapidez inexplicable por los medios convencionales. Las cartas de Pablo, escritas apenas 2 décadas después, ya mencionan comunidades establecidas en las principales ciudades del Imperio Romano. Un aspecto poco discutido es el impacto en las prácticas funerarias judías tradicionales. Las prácticas funerarias judías experimentaron una transformación notable después de estos acontecimientos. Lo que hace este cambio particularmente significativo es que una cultura que durante milenios había mantenido rituales funerarios prácticamente inalterados, comenzó a incorporar nuevos símbolos y significados en sus prácticas de duelo. Los primeros cristianos judíos comenzaron a ver la muerte no como un final definitivo, sino como una transición, un concepto revolucionario en la teología judía tradicional. Las catacumbas romanas nos revelan evidencia fascinante de cómo estos primeros creyentes modificaron sus prácticas de enterramiento. Los símbolos encontrados en estas tumbas tempranas muestran una mezcla única de iconografía judía tradicional, con nuevos elementos que representaban la esperanza en la resurrección. Esta fusión de símbolos era algo sin precedentes en la historia religiosa de la época. El impacto en la literatura de la época también fue profundo. Los textos encontrados, tanto judíos como romanos, muestran una lucha por explicar estos acontecimientos desde diferentes perspectivas. Lo más intrigante es que incluso los textos más hostiles al cristianismo naciente no niegan la tumba vacía, sino que intentan explicarla de diversas maneras. La transformación del concepto de martirio en la cultura mediterránea fue quizás uno de los cambios más significativos. Antes de estos eventos, morir por creencias religiosas era considerado una tragedia. Después, se convirtió en un testimonio poderoso. El concepto del martirio experimentó una transformación radical que desafió la lógica cultural de la época. Antes de estos acontecimientos, la idea de morir por una creencia era vista como una tragedia que debía evitarse a toda costa. Sin embargo, los primeros seguidores de Jesús desarrollaron una perspectiva completamente nueva. Veían el martirio como un privilegio,
una oportunidad de demostrar la profundidad de su convicción en la resurrección. Esta transformación del pensamiento tuvo un impacto profundo en la sociedad romana. Los funcionarios romanos, acostumbrados a obtener su misión mediante la amenaza de muerte, se encontraron ante un fenómeno desconcertante, personas que no solo no temían a la muerte, sino que la enfrentaban con una serenidad inexplicable. Los registros históricos muestran que esta actitud causó una crisis en el sistema judicial romano, que dependía del miedo como herramienta de control social. Las cartas personales y documentos de la época revelan algo extraordinario: las ejecuciones públicas, diseñadas para disuadir a otros creyentes, tenían el efecto contrario. Los testimonios indican que el número de conversiones aumentaba después de cada ejecución pública. Este fenómeno contradecía toda lógica social conocida y dejó perplejas a las autoridades romanas, que no podían comprender cómo la persecución fortalecía en lugar de debilitar este movimiento. Lo más fascinante es cómo esta nueva comprensión de la muerte transformó las relaciones sociales. Los escritos de la época muestran que estos primeros creyentes desarrollaron una forma revolucionaria de ver la vida. La transformación social que siguió a estos eventos creó una nueva forma de entender las relaciones humanas que era revolucionaria para su tiempo. Los registros históricos muestran que las primeras comunidades cristianas desarrollaron un sistema social que desafiaba las normas establecidas de la época. Las distinciones entre esclavos y libres, ricos y pobres, judíos y gentiles, comenzaron a desvanecerse de una manera que era incomprensible para la sociedad romana estratificada. El impacto en el papel de la mujer en la sociedad fue particularmente notable. En una época donde las mujeres tenían poco o ningún estatus legal, estas comunidades comenzaron a reconocer liderazgo femenino y a valorar sus testimonios, algo que era revolucionario para su tiempo. Los documentos históricos mencionan mujeres como Lidia, Priscila y Febe, que ocupaban posiciones de influencia y responsabilidad en estas primeras comunidades. La transformación del concepto de familia fue igualmente profunda. La sociedad romana tradicional estaba construida sobre la base del pater familias, donde el padre tenía poder absoluto sobre la vida y muerte de los miembros de su familia. Las nuevas comunidades desarrollaron un modelo familiar basado en el amor y el servicio mutuo, un concepto que era alien para la mentalidad romana de la época. Lo más fascinante es cómo esta nueva comprensión de las relaciones humanas comenzó a influir en la estructura social del Imperio Romano. Las cartas y documentos de la época muestran que incluso los no creyentes notaban algo distintivo en cómo estos grupos se trataban entre sí. La actitud hacia la muerte y el sufrimiento en estas comunidades desafiaba toda lógica cultural conocida. Los registros históricos muestran que mientras la sociedad romana veía el sufrimiento como algo que debía evitarse a toda costa, estos primeros creyentes lo veían como una oportunidad de testimoniar su fe. Las cartas de la época revelan que incluso los más acérrimos opositores quedaban desconcertados ante la alegría y paz que mostraban frente a la persecución. El impacto en la práctica médica de la época fue igualmente revolucionario. Durante las grandes epidemias que azotaron el Imperio Romano, mientras la mayoría huía de las ciudades infectadas, estos creyentes se quedaban para cuidar no solo de los suyos sino también de sus perseguidores. Esta práctica de amor sacrificial era tan ajena a la mentalidad romana que los escritores paganos de la época la mencionaban con una mezcla de asombro y desconcierto. Los registros arqueológicos han revelado evidencia fascinante de cómo estas comunidades cuidaban de sus enfermos y moribundos. Mientras la práctica común era abandonar a los enfermos terminales, estas comunidades establecieron los primeros hospicios y sistemas de cuidado organizado. Esta revolución en el cuidado de los enfermos sentó las bases para lo que más tarde se convertiría en el sistema hospitalario moderno. En los años posteriores, esta revolución moral y social comenzada en Jerusalén se extendió por todo el Imperio Romano, transformando fundamentalmente la comprensión humana del amor, la muerte y el propósito de la vida. Los documentos históricos revelan que esta transformación no fue el resultado de conquistas militares o decretos imperiales, sino de un cambio profundo en la forma en que las personas entendían su relación con Dios y entre sí.
La crucifixión, que comenzó como un evento aparentemente local en una provincia remota del Imperio Romano, desencadenó una serie de cambios que reverberarían a través de los siglos. Lo más fascinante es que esta transformación no se produjo a través de la fuerza o la coerción, sino a través del testimonio de vidas cambiadas y comunidades que vivían de una manera radicalmente diferente. Los registros históricos muestran que la tumba vacía de aquel domingo por la mañana se convirtió en el catalizador de la transformación más profunda que ha experimentado la civilización occidental. El impacto de estos eventos continúa resonando en nuestras instituciones sociales, sistemas legales y comprensión de la dignidad humana. La crucifixión y los eventos que la siguieron no fueron simplemente un momento histórico más, sino un punto de inflexión que redefinió la comprensión humana del amor, el sacrificio y el propósito. La historia que comenzó con un juicio apresurado en Jerusalén se convirtió en el fundamento de una nueva forma de ver la vida, la muerte y todo lo que hay entre medio, transformando para siempre el curso de la historia humana.